Por ejemplo, la gente abría y se robaban los carteles, ¿ya? Y eso fue una publicidad enorme, porque nos llamaban y nos decían, la gente se está llevando los carteles. Eran los emergentes de ese tiempo, el grupo Magia Imagen, que es donde está Murúa, Mario Murúa, Saúl Caminet, que es mexicano, Luis Zárate, otro mexicano, otro chileno, Aresti, Carlos Aresti, Cogollo, un colombiano, Alonso Cueva, un dominicano, Zamora, otro mexicano, o sea, todo un grupo que como ellos sabían que yo tenía un taller, me contactaron, me contactó Lepar, Mata, Artur Tija, los líderes del espacio latinoamericano, leyeron un manifiesto, ya que un manifiesto del arte latinoamericano, ¿ya? Que debiera seguir, a qué debiera apostar el arte latinoamericano, ¿ya? Que era muy social, político, en una época que había mucha dictadura en América Latina, pero fue trascendental. Eso marcó, yo creo, una etapa. Llego a España y muy poco tiempo después conozco a Totemani. Hola, nos encontramos en una nueva cita de Gabinete de Arte. Hoy nuestro invitado es Bernardo Aedo Feliu, una persona de muchos conocimientos entre el mundo del arte y la cultura, curador, editor, entre muchas otras cosas. Parte su historia artística en Francia, 1977. Hoy le damos la más cordial bienvenida. Hola, Bernardo. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por recibirnos en Qué alegría recibirlo. Sí, y además quería compartir que fuiste fundador de Gabinete de Arte. Sí. Así que entre muchas cosas, Bernardo, tiene mucho por qué contar. Así que te doy la más cordial bienvenida, Bernardo. Gracias. Sí, me gustaría partir desde Francia. Ya, eso. ¿Quién es Bernardo? ¿Qué te gustaría que la gente conociera de ti, Bernardo? Conociera desde un principio por qué yo llegué al mundo del arte, ¿ya? Porque en mi formación, yo estudié sociología en la Universidad de Concepción, solamente egresé, no me recibí porque rápidamente entré en un tema de la agronomía, de la agricultura, ¿ya? Me convocaron el año 70 a trabajar en la vicepresidencia de UNDAP con un amigo. Entonces hice todo un recorrido en el mundo social de conocimiento del mundo rural, ¿ya? A través de dos instituciones que son todavía, una ya no existe, que es una ICIRA, Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria, y INDAP, ¿no? Yo llegué a dirigir un convenio entre esas dos instituciones. ICIRA era una institución de una asociación de derecho privado con financiamiento de la FAO, ¿no? Donde ¿cuál era el objetivo? La investigación y la capacitación en torno a la reforma agraria, ¿no? Y ahí venían técnicos de todo el mundo, del mejor nivel de formación, de investigadores, de teóricos, de gente dedicada a la educación del mundo rural. Ahí, como hito así fue importante, llegó Paulo Freire, el que creó un método de formación para la alfabetización, ¿ya? Y que eso se desarrolló y hasta hoy día hay universidades que continúan en el método Freire. Y tú estabas totalmente abocado a ese abocado el tema del arte en ese momento. Claro. Pero ahí después voy a dar un ticket importante, ¿no? Porque mantuve cierto interés por el arte, ¿no? Bueno, yo llego al exilio a fines del año 74 a París, ¿ya? Y comienzo a estudiar, me inscribo
en la Universidad de París 8, Dauphin, en la época, y después se traslada a otra parte, y comienzo a estudiar economía política en una carrera que se estaba creando en ese momento en la universidad, ¿ya? La estaba creando una persona después con la que fuimos muy cercanos, ¿ya? Y él estaba muy interesado en que yo continuara ahí, que ojalá hiciera carrera en esa misma facultad, ¿ya? Entonces, entonces yo comienzo ahí y dedico un tiempo a ese estudio. Ya a mí me reconocieron lo que había estudiado en Chile, entonces pude adaptar a una maestría. Pero tenía cierto interés, cierta curiosidad, cierta cercanía con el arte, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque felizmente, como estudié en Concepción, en Concepción en ese tiempo era un centro muy importante cultural, ¿ya? Y además lo dirigía una persona, después fue muy cercana, fuimos muy amigos, el poeta Gonzalo Rojas, ¿ya? Y él dirigía la parte de extensión de la Universidad de Concepción. Y esa parte de extensión de la Universidad de Concepción era muy importante porque tenía muchas posibilidades, ¿no? En la Universidad de Concepción tenía un teatro ya importantísimo frente a la Plaza de Armas, tenía una galería de arte, tenía una radio, tenía muchas actividades en torno a una editorial, ¿ya? Y Gonzalo Rojas además organizaba encuentros internacionales, ¿ya? Que permitían invitar a figuras del arte y figuras de la cultura en general y además científicos, ¿ya? Él apuntó a un nivel muy elevado, ¿ya? Y eso generó una línea de extensión importante y los que teníamos interés en esas cosas Entonces, en ese momento frecuentaba claro, la galería era muy cercano al teatro, tenía siempre amigos pintores. ¿Y en Francia, Bernardo, cómo se llama? Y entonces eso cuando yo en un momento determinado mi pareja en ese tiempo, Leana Monet, ¿ya? Ella era chilena pero de origen francés, ¿ya? Entonces con ella nos instalamos en una comuna, ya en Francia, a las afueras de París, y comenzamos a participar de algunas cosas culturales, ¿ya? Lo bueno que teníamos ya nosotros una base, bueno, ella tenía la nacionalidad francesa, dominaba el idioma, ¿ya? Cosas que nosotros teníamos que convivir, o sea, aprender a convivir en que teníamos a convivir con dos culturas, con dos conocimientos, teníamos con dos lenguas, ¿no? Pero nos adaptamos muy bien, ¿ya? Por suerte teníamos esa base cultural que nos permitía. Entonces fue fácil la relación, muy buena con los franceses, que nos invitaron siempre a participar en las actividades culturales, de arte, y nos fueron impulsando hacia este mundo, ¿ya? Perfecto. Y Bernardo, en cuanto ahí estamos viendo que han sido dos hitos importantes, ¿no es cierto? Uno en relación a la cultura y al arte. Fue la Universidad de Concepción como el inicio, claro, como un foco. Claro, después en Francia. Y ahí tú tienes empiezas a relacionarte con diversos artistas, ¿no es cierto? Sí, bueno, la clave de esto fue que en un momento determinado yo no hice una elección porque dije voy a mantener mis estudios de economía política y en un momento en esa comuna me invitaron a crear un taller, ¿ya? De serigrafía. Porque yo... porque lo que pasa es que cuando trabajé en el sector agrario, ICIRA era una organización que contaba con muchos medios, ¿ya? De hecho, ICIRA tenía un equipo completo de televisión móvil, tenía muchos recursos, editaba, también tenía una editorial y también hacía trabajos de serigrafía, ¿ya? Entonces poco a poco me fui interesando porque nosotros hacíamos mucho, en ese tiempo se usaban muchos carteles, afiches, la misma documentación
se creaban unas imágenes especiales para el método Freire, ¿ya? Y eso se producían a partir de los propios alumnos, ¿ya? Entonces, y eso se hacían unas láminas que después y todo eso se producía en Isidro, ¿ya? Entonces, siempre fue bastante cercano a esa actividad. Entonces aprendí serigrafía mirando, ¿ya? Ya antes había aprendido un poco también en el tiempo de la universidad con un amigo que era diseñador, ¿ya? Entonces, siempre has tenido como esa interés, ¿no es cierto? Claro, esa curiosidad, te fijas. Observador, claro. También de aprender, porque era algo totalmente distinto en ese momento, claro, y tú tuviste ese interés. Oye, y ahí entonces en Francia te ofrecen, organizan un taller, crear un taller en la comuna y desarrollamos. Bueno, y comenzamos ¿Y era para la locación, para la comuna? Era principalmente para hacer carteles para esta comuna. ¿Ya? Perfecto. Pero y además nos hicieron paso a paso, fue un desafío muy grande porque nos pidieron carteles de gran formato. ¿Ya? Esos carteles como que ahora hay en nuevos paraderos los buses acá, pero ellos tenían eso para presentar. ¿Ya? Tenían presentadores de carteles. Entonces nos pidieron eso. El gran formato, que era un desafío, había que equiparse, bueno, lo logramos y comenzamos a producir esos carteles y ahí tuvimos el acierto de invitar a artistas a diseñar los carteles, ¿ya? Artistas latinoamericanos, ¿ya? No demasiado reconocidos, pero en un principio, ¿ya? Entonces ellos fueron y diseñaban estos carteles y pasó una cosa extraordinaria, que en los municipios habían diseñadores, ¿ya? Pero estaban un poco agotados, te fijas lo mismo siempre, y nosotros renovamos esa gráfica, ¿ya? Y significó que, por ejemplo, la gente abría y se robaban los carteles, ¿ya? Y eso fue una publicidad enorme, porque nos llamaban y nos decían, la gente se está llevando los carteles, porque se pintaban, eran pinturas, ¿ya? Aplicamos mucha manualidad en la producción de esto, ¿no? Entonces invitábamos a artistas entonces eso partió y después fue un foco grande, yo partí con un municipio, después como de 20 municipios nos pedían cosas, ¿ya? Entonces tuvo un auge en ese plano, que era muy cercano al arte, ¿ya? Y entonces desde ahí comenzamos. Yo tenía así otro acercamiento al arte, porque cuando trabajaba en Tiro ahí hay un hecho importante, ¿no? De relación con Mata, ¿ya? Yo era muy cercano al director de Tira, de ese tiempo que Enrique Astorga, y cuando yo estaba en Santiago siempre me invitaban a Tira, ¿ya? Entonces ahí me llamaron un día y me dijeron, ¿sabes? Va a venir Mata a Tira, ¿ya? Porque un amigo de Enrique llevó a Roberto Mata Oye, Enrique Astorga es de los actores conocidos por el tema del tema del gas y de esto, ¿ya? Él es oriundo de Linares, ¿ya? Y su padre tenía un fondo grande en Linares, era muy amigo del presidente Allende, y el papá de Enrique dijo, bueno, como había luchado por esto toda la vida, yo voy a entregar este fondo a la reforma agraria, ¿ya? Enrique Astorga padre, y el hijo de Enrique Astorga Lira, en el San Alfonso. Ya, él me llama un día y me dice que va a ir Mata, ya, por supuesto yo fui, ya, pero lo conocí así, no fue más, porque después se iban a Linares precisamente porque ahí estábamos trabajando en un proyecto que fue muy valioso socialmente. Había un mundo de los condenados de la tierra, que decíamos nosotros, que eran los afuerinos, ¿ya? Que eran trabajadores nómades que iban por todo el campo haciendo las labores más pesadas, ¿ya? Y no tenían nada. Lo único que ellos tenían
era una linchera que llamaban la linchera, que era una bolsa de esas bolsas de harina de pan con sus cosas, ¿ya? Una lata como jarro, o sea, la gente más desprovista de este país, ¿no? Y que estaban olvidados. Y Mata viene, Roberto Mata, Viene acá, viene convocado para participar. no, él va y visita Chile. Ah, ya, ok. Ya, y Enrique lo invita a Parrán a conocer ese lugar. ¿Y ahí qué conversación tuviste con No, él? así no, muy rápido. ¿Y tú conocías la obra que No, sabía de él y cosas de él, sabía, que no me impresionó, porque él va a Parral, ¿ya? Y se impresiona con este mundo de los afuerinos. Recién nosotros estábamos organizándose y se acordó a realizar un censo nacional para censar, porque era un sector social que estaba quedando fuera de todo, fuera de la reforma agraria, fuera del trabajo, estaban muy desprotegidos, no tenían papeles, o sea, a veces eran familias con niños, con mujeres, entonces, y vivían ahí en la intemperie, y por eso se habilitó un lugar, y desde ahí partió el censo, que fue autogestionario yo mismo, iban censando. Entonces, Mata vaya y se impresiona, tuvo un compromiso social enorme, ha sido nación de 2 cuadros, ya, que son importantísimos, que creo que es interesante saber, están en el Museo de Bellas Artes, pero creo que hay un litigio con la familia. Y nosotros, yo tengo la certeza, porque a mí me llamaron y después me dijeron, bueno, quedó impresionado, Mata se asume, él como afuerino empezó a hablar, y él dice, después más adelante lo sabemos, pero él dice, aquí hay un compromiso. Entonces él dice, yo soy afuerino del arte. Ya por eso he sobrevivido en Europa, porque no me encasillan. Entonces yo siempre he estado como en las afueras, te fijas, del surrealismo, de todo. Yo soy el afuerino de acá, ¿ya? En Europa. Entonces, es interesante ese compromiso que adquiere, ya, y que me hace mucho sentido, pues, ¿ya? Entonces yo ya tenía ese conocimiento, ya después él se hizo con Estira también unas plantas, hizo como historieta, ¿ya? Sobre el momento histórico de Chile. Bueno, pero ahí quedó. Claro, y tienes ya esta base. Y entonces en Francia, estabas recordando tu idea que te tocó de esto del trabajo que hicieron allá. ¿Y cuál era tu visión en ese momento? Cuando logras, ¿no es cierto?, trabajar para varios municipios, abrirte un espacio, y ahí el arte como que te resuena, que eso que te quiere. Lo que pasa es que, como antes comentaba, que invitamos a diseñar los carteles a pintores, ¿ya? Pintores que eran de los emergentes latinoamericanos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significó? Que ellos llegaban al taller, ¿ya? Entonces, claro, hacíamos los carteles esos grandes que nos pedían, carteles todos de cine, de muchas cosas, ¿ya? Y que fue una renovación de la gráfica, ¿ya? Y siempre buscando, te fijas, que había que un poco diferenciarse con lo que existía y proponer cosas de mucha calidad, ¿ya? Siempre con mucha creatividad. Creatividad y calidad y diferente a lo que existe, te fijas, lo que existía, cosas como valores que siempre se tenían que estar presentes en esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que llevó a eso? Que empezamos a tener relación y convivir con los pintores, ¿ya? Y iban al taller y ahí empezamos a hacer estas cosas para ellos, ¿ya? Entonces de repente llegaban con una idea de hacer un cartel para ellos, de hacer una serigrafía de arte, ¿ya? Y entonces se fue dando así el camino, ¿ya? Hasta que llegamos, así fue todo ese periodo con la gente que eran los emergentes de ese tiempo, el grupo Magia Imagen, que es donde está Murúa, Mario Murúa, Saúl Caminer, que es mexicano, Luis Zárate, otro mexicano, otro chileno, Carlos Aresti,
Cogollo, un colombiano, Alonso Cueva, un dominicano, Zamora, otro mexicano, o sea, todo un grupo, pero una parte de ellos iban a nuestro taller, ¿ya? Y trabajaban. Oye, y debe haber sido esas convivencias. Sí, fascinante. Además, tuvimos la suerte. ¿Tenía alguna anécdota de eso? No, o sea, lo que pasa es que siempre ellos les gustaba mucho ir porque por unos amigos franceses comenzamos en un espacio como este a crear el taller, ¿ya? Pero en un centro cultural, ¿ya? En una casa, pero más de un sector de una comuna. Pero después un amigo francés me dice un día, oye, hay una casa que están arrendando y que era como que hubiesen construido esa casa para nosotros, ¿ya? Porque era era un amigo, una persona que había enviudado, que ellos tenían una lavandería ahí, ya habían construido, acaban de terminarlo hace 4 o 5 meses, ya había fallecido su marido. Y era una casa con la lavandería, arriba una casa de habitaciones, ya nueva, y al fondo otra casa antigua donde teníamos el taller más de impresión. Son un subterráneo para trabajos fotográficos, o sea, completísimo. Ya entonces, y nos trasladábamos ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Como era una casa, en Francia es súper complicado reunirse, hacer un ruido y todo lo demás. Entonces todos querían juntarse ahí y muchas veces nos juntábamos y había ¿sabes? Que de repente a veces nos juntábamos los fines de año y cada uno cocinaba un plato propio del país, ¿ya? Ya entonces ahí van los colombianos, los mexicanos con el mole y eso que hacen que es larguísimo con chocolate y todo. Todos compartían y aprendían. Y a veces llevaban, por ejemplo, una vez que llevó recibimos a la mamá de Cogollo, fue todo un día así. Y pues, empezamos con la arepa y cosas que hacía ella. Y después fue una española a hacer una paella, ya que la hacíamos ahí en brasa, tenía un jardín bonito. Y después llevaron un músico venezolano que llegó y hizo música toda la fiesta, hasta la noche. No paró de tocar, solo cuando comió algo, pero es sensacional. Y lo pasamos, fue muy... Además de cuándo porque está en Francia, ya tenían esta convivencia. ¿Cómo se da? ¿Por qué te vas? Tu hito es España, ¿cierto? Lo que pasa, mira, unas cosas más que te quería decir como comentar como importante. Bueno, el año 80 en París se crea el Espacio Latinoamericano, que es una galería muy grande que la crea un grupo asociativo, ¿ya? Y ahí donde llegan la gente, el grupo más reconocido de los artistas latinoamericanos. Forman el espacio Julio Lepar, Roberto Mata, Enrique Sañar, ya los más importantes. Cruz Diez, un venezolano muy importante, geométrico, cinético, y después está Artur Pisa, un brasilero que había vivido mucho tiempo en Francia, un grupo muy importante del arte latinoamericano. Entonces crean unas asociaciones y tienen ese espacio, ¿ya? Y rápidamente, como ellos sabían que yo tenía un taller, me contactó Lepar. Me contactó y quería, bueno, que me invitaba y que participáramos en algunas cosas juntos. Entonces ya era, el taller era un elemento importante que alimentaba eso. Entonces ahí rápidamente después hicimos una buena relación. El 82 se convocó a una gran exposición, la América Latina en París, ¿ya?
que es donde participaron más de 60 artistas en el Gran Palais, una cosa que inauguró el presidente en ese tiempo, François Mitterrand, que se interesaba mucho, sobre todo su señora, por América Latina, y Lepar me invitó a participar en eso, ¿ya? Entonces yo edité varias cosas, tenía que editar varias cosas para esa exposición, y que la organizó una asociación que crearon para eso, France Solidarité, ¿ya? Y ahí me contacté, fue todo muy virtuoso porque eso me obligó a mí a trabajar ya con imprenta, ¿ya? Entonces, por contacto me conocí a Camille Servat, ya que él tenía una empresa donde se preparaba todo lo que iba a ser impresión después, que era una etapa que se llamaba fotograbado y selección color antes de lo digital. Entonces Camille fue muy importante porque además de tener esa empresa era litógrafo, ¿ya? Y tenía una litográfica histórica antigua en el antiguo barrio de Rouen. Y eso permitió que Camille Servat se integrara a todo esto. Yo lo integré a eso y él nos integró a nosotros en su taller de litografía. Entonces sumamos serigrafía, litografía, y varios artistas latinoamericanos comenzaron a aprender litografía en ese taller que quedaba a 150 kilómetros de París, ¿ya? Y después con Camille trabajamos toda la vida juntos. Sí, pues hay que rescatar que fue una amistad hasta los últimos días. Hasta lo último, él falleció hace como 4 meses, estuvo ante un TEC, sí, como 4 años que se quedó muy mal, pero siempre estamos en contacto en la familia, y que eso... ¿Siempre has mantenido contacto con tus amigos? Son prácticamente, es que Camille es como un hermano mío, porque él vino a Chile, fue una persona siempre cercana, a tal punto, para cosas así, para no hacerlo tan un poco más desordenado. Bueno, Camille, aparece Camille y ahí aprenden litografía, varios de los pintores. Esto de más imagen los llevo allá al taller y aprenden. Ya no todos continúan el trabajo de Lito. Ya él tenía todo, prensa, piedras, todo para trabajar, ¿ya? ¿Y ellos aprendieron ahí? Aprendieron, no sabían, el Murúa, Caminer, todos los que pudimos llevar, Cogollo, Zárate, ellos fueron a aprender ahí porque, entre otras cosas, para el Gran Palais nosotros hicimos una edición de postales o formato postal litográfica, ¿ya? Entonces eso lo hicimos en el taller de Camille, ¿ya? Bueno, Camille, ¿qué pasó? Que ya no asociamos con Camille, de hecho, él fue a la inauguración y fue. Qué importante de esa exposición del Gran Palais. Y ahí Lepar, Mata, Artur Pisa, los líderes del paseo latinoamericano y leyeron un manifiesto, ya que un manifiesto del arte latinoamericano, ya que debiera seguir, a qué debiera apostar el arte latinoamericano, ya que era muy social, político, en una época que había mucha dictadura en América Latina, pero fue trascendental. Eso marcó, yo creo, una etapa importante. Yo no tengo el manifiesto, seguramente lo tiene Lepar, pero fue un hito histórico, ¿ya? Y se leyó ahí en el Gran Palais, ¿ya? Y entonces, ¿qué significaba esto? Que íbamos como participando del devenir del arte latinoamericano, ¿ya? Y ahí quedó muy impresionado. Bueno, ahí conoció mucha gente, y ahí, por ejemplo, Camille se comprometió igual con nosotros, ¿sí? Hasta el punto de cuando yo me voy a España, ¿ya? ¿Por qué te vas a España? ¿Hay algún proyecto? ¿Cómo fue esta partida? Lo que pasó es que habíamos... en Francia teníamos todo esto, y después a mí me permitieron organizar una exposición entre el Centro Pompidou, una simultánea, que el centro es lo más importante que hay
en París ¿Ya? y el espacio, una simultánea, ¿ya? Ya. Y eso que permitió, sabes que por primera vez salieron más los pintores latinoamericanos hacia del espacio, ellos mismos, ¿ya? Ensañar, todos ellos están muy contentos de eso. Entonces nos permitieron esta exposición, o sea, abrieron las posibilidades. Yo hice la curatoría de ella, que se llamaba Encuentros de América Latina, que encuentros de la América Latina, y que además de, de arte, de grabados, de obra gráfica, fue un encuentro de escritores latinoamericanos, ¿ya? Entonces eso ahí yo convoqué a una persona que era Miguel Rojas Mig, que era un teórico del arte ya un chileno, y comenzamos nosotros la editorial que nos permitió el exponer, que era en Arión, que es una editorial muy importante de Francia, nos pidió un libro, ¿ya? Que escribiéramos un libro. Comenzamos con Miguel, ahí por ahí tengo el manuscrito, que o sea, ya estaba, que alcanzamos a escribir hasta esa época, pero no tuvimos el tiempo, ¿ya? Porque fue demasiado tiempo pero está el inicio de esto que fue como, ya que bueno, el inicio lo que pasa que a mí me hace mucho sentido hoy día el recuperar todo, recuperar ese patrimonio que existe, que es material mucho en grabado. Yo paso a paso me fui dedicando más grabado a la obra gráfica. Porque como yo comencé con un taller de serigrafía que es gráfica, después apuntamos al hito y después pasamos a grabado. Entonces, ¿eso qué significa? Que es obra que tú puedes difundir mucho más, que más, más accesible al público. ¿Ya? Nos viene a explicar el arte En forma masiva, sí, claro, y eso nos permitió, por ejemplo, esa exposición del Centro Pompidou, del espacio, no tanto en el espacio, pero en el Centro Pompidou para nosotros fue un hallazgo, ¿ya? Porque todo lo que pusimos se vendía, se ponía y se vendía. Era una cosa así extraordinaria, quedamos muy contentos porque eso lo organizamos junto con la editorial. Ellos eran nuestros auspiciadores, ¿ya? Fernando, y ahí tu encuentro entonces fue en Francia con el grabado. Sí, claro, con el grabado. Entonces yo sigo en eso, la serigrafía ya, después la lito, que otro mundo, después el grabado mismo. Entonces comenzamos ahí a desarrollar esto. Y lo que tú señalabas es muy cierto, porque por ejemplo, cuando yo me voy a España, ya doy un salto al vacío, quizás con un nivel de cierta intuición también. Hoy día lo puedes ver que era una intuición, o sea, hoy día te das cuenta que había todos me decían que estaba loco, porque era un periodo que estaba Mitterrand, que se les estaba dando mucha importancia. Yo ya estaba vinculado con la fundación, estaba muy cercano con Lepar. Lo que pasa es que Lepar quería que yo fuese su ayudante en serigrafía, ¿ya? Y yo no tenía el mundo. Claro, no quería. Te limitaba eso. O sea, si me hubiese asociado con Lepar estaría multimillonario, ¿no? Pero lo que dice Mata que no, porque no hay que ser así, que no tiene que ser tan evidente el tema comercial, que no se debe producir para el tema, claro, sino que debe ser Mata dice, porque él cuando llegó a Estados Unidos, con todo esto que eran las vedettes del mundo del arte, los europeos que se fueron por la guerra, ¿ya? Magritte, todos los que llegaron a Estados Unidos, ¿ya? Breton, todo lo importante del surrealismo, llegan allá y Mata era el más joven y hablaba inglés. Entonces se relacionó con los jóvenes artistas latinoamericanos, todos. ¿Y qué pasa? Que al principio lo recibieron súper bien, ¿ya? Lo acogieron y todo, y se reunían permanentemente a hablar, y como él conocía a los grandes, lo mimaban. Pero después eso se agotó porque él empezó a contradecirle por esto que estamos hablando. Él dice que
no tiene más buena opinión del arte norteamericano, porque dice que siempre es práctico y que apunta al tema comercial. Hace una alegoría, él dice que no puede ser así el comercio de arte como el sexo, que dice que si es muy evidente es pornográfico, y eso lo asimila al mundo del arte. Dice, si un tema muy comercial lo compara a ese nivel. ¿Te fijas? Dice que se operan para eso, y él piensa que los artistas norteamericanos funcionaban con esa mirada, ¿ya? Entonces, ahí va. Bueno, y te salta al vacío. Al vacío, voy por familiar, porque sucede que mi mamá se había instalado en España con mi hermano por el tema del idioma. Pues ella iba a Francia y se aburría y era muy sociable. O sea, hay una decisión emocional, pero también hay una intuición que hoy día tú puedes... yo creo que de fondo sí, pero después ¿Y dejas todo esto? Dejo esto, todo eso, y tú pero sabes te que vas, y ¿cómo fue eso? pero de un principio fue muy positivo, porque yo con el espacio, como habíamos hecho esa relación, me invita, ¿cómo se llama? Yo invito al espacio a exponer el arco. Arco es la feria de Madrid, la más importante, ¿ya? Entonces, no recuerdo, el 82 fue la exposición del Gran Palais, de haber sido el año 84, 85, yo llevo al espacio latinoamericano a Madrid, ¿ya? Entonces está el catálogo, eso, que todas son cosas que tengo que recuperar, ¿no? Ya está el catálogo de presentación de eso, llevo a los artistas, el Lepar fue a ver cómo se trata y todo lo demás, la exposición, o sea, la muestra en ¿Tú sigues conectado con Lepar después? No, porque de Lepar no, una conexión muy indirecta, ¿ya? Pero con otros, con la mayoría sí, con los españoles sigo muy en contacto, ya no quedan españoles, de generación esa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, cuando yo llego expongo en la feria de arte de Madrid, Arco, y conozco un francés ya de origen polaco, Bernard Tournet, ¿ya? Que era un gran empresario, un enorme empresario de la industria del pan, ya en Francia, ¿ya? Y él había vendido todo, jubilado, y se quería dedicar al arte, ¿ya? Y tenía un pintor que había estado produciendo litos de él, Segovia, ¿ya? Entonces me conoce y me dice, no, tenemos que trabajar juntos, ¿por qué no te vuelves a Francia? No, le dije, ya me vengo a Madrid. Bueno, entonces representa la editorial Bernard Tournet en Madrid, ¿ya? Y él tenía, pero enormes recursos, entonces fue así como yo llegué a España con él, ¿ya? Y nosotros íbamos a la feria, teníamos una espalda que extraordinaria. Él quería que yo volviera porque él había comprado un espacio, una galería en Madrid, en París, en un barrio muy bueno, y ahí tenía esa actividad, pero yo ya había comprometido mi vida. Entonces, ¿y en España ahí asumes una dirección de un centro? España fue rápido. Por eso como una intuición, así una brújula, porque sabes que llego a España y muy poco tiempo después conozco a Totti Manni. Totti Manni es una figura, ella es finlandesa, pero es una figura del arte español, de la pintura y de la escultura y del arte en general español, porque ella en el año 74 había escrito un libro en finlandés sobre los artistas españoles, con entrevistas de varios, ¿ya? Entonces, que eran todos los artistas importantes de España, ¿ya? Y yo como a los 4 o 5 meses que llegué a Madrid la conocí, ¿ya?
y comenzamos a hacer juntos, ¿ya? Y ella fue la persona que más me apoyó en España, porque como ella tenía una tan buena relación con los artistas españoles, con todos, ¿ya? A excepción de Miró, que ya había fallecido, y él y todo el resto, ella lo había entrevistado, había publicado ese libro, O sea, tenía estaba puertas abiertas. haciendo lo que estás haciendo tú, filmando, había filmado la mayoría de los artistas y los promovió porque España estaba en el suelo. Eso era el término del franquismo. Estaba en el suelo y ella lo llevó a exponer a los países nórdicos, a Finlandia y más, se fijan, y organizó exposiciones con ellos y muchas de ellas en conjunto porque ella es una tremenda pintora. Entonces, cuando yo llegué a poco tiempo me presentó a todos estos pintores que eran los conocidos y de un grupo especial que es El Paso, que es un grupo del grupo más importante que existía en España, que era el paso del tránsito entre lo clásico y lo moderno, ¿ya? Y ahí venía, estaban todos los conocidos, pues, Canogar, Chirino, Martín, con los que yo después fui muy cercano, Martín Chirino, estaba Amadeo Gavino, José Luis Sánchez, todos. Ella exponía a su vez también con Tapia, ¿ya? Pero Tapia no estaba en el paso. Antonio Saura, ¿ya? Y había llegado también... ¿Y con eso tú hiciste lazos? Lazos, no, con todo. Y eso es lo que me permitieron a mí, porque también el arte español es un poco cerrado, nacionalista. Pero yo hice muy bueno a través de Totti, porque ella, como había abierto las puertas y todos ellos ponían en Finlandia y vendían. Entonces después venían los turistas de Finlandia a ver los talleres, cosas así como parecidos. Y todo eso, la gran mayoría a su vez eran escultores o pintores, pero a su vez grabadores. Entonces venían visitas de turistas a los talleres, visitaban y compraban siempre ahora. Entonces eso era ¿cómo se llama? Tote, adorada por eso, porque ella fue la que hizo eso. Y también ella conoció mucho, ¿sabe? Hay un pintor español extraordinario que es un geométrico que iba a la par, él vivía en París, ¿ya? Y tenía un ayudante y pintor también, Abel Marco, que tenía un taller de serigrafía. Yo no lo conocí en París, vivían en París y se trasladaron a Madrid, ¿ya? Y ahí en Madrid hicieron... consiguieron el trabajo, pero él era, a mi modo de ver, mucho más avanzado que Lepar y todo en el mundo del arte geométrico. Yo no lo alcancé a conocer porque él falleció en el 85, pero era muy amigo de Totti. Y Totti la entrevistaba y todo, y conocí, ella miraba. Entonces, ¿qué pasa? Que en España hay que tomar en cuenta esa laguna del arte, en ese momento era el punto más alto del arte abstracto a nivel mundial, ¿ya? O sea, un nivel pero extraordinario. Entonces ahí pude conocer eso, ¿ya? Que yo no era tan cercano a aquello en Francia, ya porque adquirí eso, porque ahí está el mayor desarrollo de arte abstracto a nivel internacional. Estaban todos estos pintores, escultores, claro, en la cuna, Bernardo, entonces, ¿y cuál es el otra labor que tú te toca desempeñar en España? En España, bueno, como me conecto con este grupo, ¿ya? A la mayoría yo de ellos comienzo a editarlo, ¿ya? No en un taller propio, sino en el taller del Museo de Arte Contemporáneo, que en ese momento estaban a las afueras de Madrid, en la ciudad universitaria, ¿ya? Que habían construido ¿Alcalá de Henares? No, al lado de Madrid, ¿ya? En la Complutense, ¿ya? Y ahí habían construido un edificio para el museo, ¿ya? Pero después se trasladó al Reina Sofía, pero ahí cuando estaba en ese
lugar había talleres, entonces trabajábamos en los talleres, ¿ya? Pero después, ¿qué pasa? Que en un momento, como teníamos tanta actividad, la Universidad de Alcalá nos propuso que creara un centro, me propuso, de arte, porque Alcalá es fuerte en donde se concede el premio Cervantes, en literatura, en música, pero no en artes visuales. Entonces nos dice, creemos un centro en el territorio de Alcalá que es inmenso, ¿ya? O sea, porque toca otra provincia, ya Guadalajara y eso. Entonces nos ofrecen un espacio en un pueblo, ya que es Pastrana, ya que es un pueblo bellísimo que es una historia, ya que quedó como así anclado en el tiempo, con calles de piedra, y muy bonito. Y ahí entonces yo creo el Centro de Arte Princesa de Éboli, ¿ya? Pero ¿sabes? El centro está en La Princesa, que era muy histórico, ¿ya? ¿Ya? De eso teníamos un afiche precioso. Eso lo edité de una cosa muy lindo. Sí. Entonces creamos un centro en un antiguo convento, ¿ya? Un convento de San Antonio, y con una ermita del siglo XVI, que era la ermita de Santana, ¿ya? Entonces, y comienzan a restaurar estos espacios para que funcione el centro, ¿ya? Con apoyo municipal, con apoyo de la provincia y especialmente de ahí. Entonces ahí creamos el centro igual, grabado, litografía y serigrafía, ¿ya? Entonces ahí convocábamos. Lo importante que pasó, que nos apoyaron los pintores españoles, ¿ya? Que había conocido. Eso nos abrió el mundo. Que el Canogar iba principalmente Chirino, nos acompañaba siempre el ayudante de Chirino Monaga, todos nos daban ese apoyo para desarrollar el centro. Entonces llegamos bien. Chirino era un poco más crítico, no pensaba que íbamos a desarrollarlo tanto, pero en realidad fue un auge, porque permitió convocar, que permitía que nosotros hacíamos los cursos, principalmente los cursos de verano, invitábamos a los mejores profesores, ahí venía Enrique Sañartu, venían los mejores profesores a enseñar, y convocábamos gente de todas partes de Europa, de América Latina, y algo de África, que era extraordinario. ¡Qué maravilla! Oye, Leonardo, es tanta información. Sí, Es maravilloso. Claro. O sea, realmente poder tener esta posibilidad y de llevarle a la comunidad que tenga esta conexión a través de la historia. Es tan maravilloso todo este patrimonio que maneja, ¿verdad? Y saben lo que es interesante, que siempre ha sido con los artistas en el ámbito de lo que siempre hablamos en el gabinete del taller. Eso es lo que ha unido, porque es como, te fijas, como cuerda, una senda, un hilo, te fijas. Que une. Bernardo, yo sé que muchas cosas vamos a tener que tener otro capítulo, porque me gustaría abordar otros hitos contigo, que son, bueno, tu trabajo con Gabriela Mistral, esta deuda histórica que tú hablas respecto a ella, de todo lo que hay de Gabriela. Respecto a otro tema de tu organización, de 12 encuentros internacionales que se llevaron a cabo de grabadores a nivel mundial, o sea, internacional, ¿no es cierto? Ese es otro hito. Está manejando, ¿verdad? El tema de organizaste un grupo de cinéticos también, y que prontamente creo que ahí nos darás una primicia, que vas a tener una exposición, ¿no es cierto? También otra cosa que vamos a tener yo creo que me gustaría después que comentar el tema de, tú tuviste un centro un taller, ¿no es cierto?, en Rosario Sur, que fue un hito también acá en Chile. Bueno, tenemos que dejar después cómo llegaste a Chile nuevamente, después de estar realmente a un nivel impactante, un chileno en Europa reconocido, y llegas acá nuevamente, bueno, y siempre haciendo cosas
Entonces es maravilloso todo lo que tú haces con una pasión, con una dedicación, siempre, Bernardo. Sí. ¿Quisieras comentar algo, Bernardo, que te gustaría que la gente supiera o comentarle algo a la comunidad? Yo creo que de este trabajo, ¿ya? Eso es lo importante. Creo que es importante el rescate de todo eso, ¿ya? Porque no hay no encuentro a nivel internacional y de otra propuesta de este tipo que haya existido un proyecto tan continuo y largo, ¿ya? Porque yo prácticamente del año 77 nunca he dejado de trabajar en un taller, ¿ya? Y eso que ha implicado trabajar para mí los talleres son colectivos, ¿ya? Y creo que el mismo, por ejemplo, así cosas importantes. Camille trasladaba todos los años a España un taller completo de litografía. ¿Ya? En el verano llevábamos un taller con todo, prensa, piedra, profesores, todo, a trabajar ahí en Pastrana, en el Centro Princesa de Éboli, ¿ya? Nosotros, en Princesa de Éboli, no teníamos grandes recursos, pero no me explico cómo logramos, invitábamos a la gente con todo gratis, salvo invitados, salvo los pasajes, ¿ya? Taller, alojamiento, alimentación, todo, ¿ya? Y va a haber gente de acá, de Brasil, de todos lados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo va? Eso lo encuentro importante, cómo esto se va irradiando y generando una mayor expansión, ¿ya? Por ejemplo, Camille, de lo que aprende ahí en Pastrana, él crea un centro que fue muy importante en un lugar muy bonito al lado de Rouen, que se llama La Bouille. Crea un centro donde monta un taller de litografía, grabado y serigrafía con residencias, y eso muy inspirado en lo que fue Pastrana y el centro, ¿ya? Entonces, te fijas, eso es una de las cosas que encuentro importante, pero difundir, eso yo creo que hoy día es un tema, porque ¿qué pasa? Algo me hace sentido, fallece Camille y la familia no puede ir a la ceremonia, envió una nota, me envió un escrito que lo leyó una amiga, ¿ya? Para la familia, para los amigos, que todavía están algunos sobreviven. Y ¿qué pasa? Es que me dice después el hijo que quieren hacer una exposición de la trayectoria de Camille. ¿Y qué pasa? Es que es súper difícil porque hay que rescatar cosas que muchas hicimos juntos, las que hicimos juntos yo las puedo ayudar a rescatar. Pero entonces, ¿qué me planteo a mí? Que no me pase lo mismo, ¿te fijas? ¿Qué pasa si yo parto? Va a quedar. Yo tengo un taller, por ejemplo, que dejé hace 40 años en París, en la casa de unos amigos, está completo. Y con un mueble como ese mueble, un poco más grande, lleno de obra, ¿ya? Que fue parte de lo importante que hicimos ahí. Entonces, eso, Bernardo, hoy día hablamos de tus sueños a corto, mediano plazo. Hoy día te mueve entonces rescatar todo. De rescatar, porque entro con la entrevista, entro en un tema y rescato mi trabajo con Gonzalo Rojas, porque yo terminé de aprender de mata con Gonzalo, que era muy cercano. Aquí está el libro, es el Roto, el libro más importante que existe de los dos. Es póstumo después de que fallece Mata. Entonces, hay muchas cosas. Cada tema llevaría como un capítulo. Sí, por supuesto, si lo vamos a tocar. El Rosario Sur, los encuentros de grabado. Tienes mucho. Siempre te ha unido, Bernardo, siempre a ti ha sido muy generoso. Siempre te ha preocupado esto, una de la difusión, el acercar el arte a todas las personas. Siempre ha sido un motor en ti. Siempre has dado, incluso en tus decisiones, porque tú deberías decir, estaría millonario. ¿Cómo le pasa? Claro, le pasa. Oye, a propósito de eso, que nos queda un poquito, ¿qué artista o cuáles artistas a ti te influyeron? Fueron como muy importantes, que yo sé que hay muchos, pero si tú pudieras hoy día
comentar? ¿Hay algunos que te influyeron, que fueron decisivos? Sí, yo creo, por ejemplo, de lo más importante, Enrique Zañartu. Enrique Zañartu. Claro que en Chile es también como Gabriela. Bueno, él nació hermano de Nemesio Antunes, ya él se puso Zañartu, es un tremendo pintor. A mí me parece que uno de los más importantes, y bueno, acá se organizó una exposición. Cuando se organizó yo tenía relaciones con amigos del arte y le planteé por qué no rescatan la obra y hacen una fundación o algo en Chile que se muestre, porque se desconoce a Zañartu. Eso, ¿y qué te impactó? Es que su concepto, bueno, es lo que te decía, los lazos esos que se crean, porque él se había formado en un taller que fue el taller más importante que transformó la gráfica y el arte, porque permitió que los modernos hicieran grabados, ¿ya? Y agregó que fue el taller de Hayter, un escocés, ¿ya? Entonces eso permitió que se transformara y se modernizara el grabado. Y ahí llegaron a trabajar todos los artistas, los europeos, todos trabajaron ahí, la mayoría, ¿ya? En Nueva York. Pero después se transformaron en ayudantes de Hayter. Enrique Zañartu y otro chileno que también era profesor en el centro. Enrique iba todos los años a hacer las clases y hicieron obra inspirada que yo tengo que rescatar, inspirada en la princesa de Uli, que es otra historia de la princesa. Hay dos cosas, una película de Hollywood que no es buena, pero hay una serie española súper interesante de la historia de ella. Es que eso para tener un foco así de inspiración. Oye, Bernardo, perdona, entonces Zañartu Zañartu es lo importante. Yo creo que también yo creo que Murúa es importante, ¿ya? Porque uno de los pintores, yo lo considero importante chileno. Ya hoy muy cercano a Mata. En Mata, ya porque lo conocí más, Mata nos regaló algo súper importante que esas cosas hay que rescatar, porque la familia es súper estructurada para rescatar algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, Mata, para la exposición que organizamos con ustedes en Punta Arenas, ya Mata nos envió la traducción de sus poemas principales, que no conoce nadie, no lo conocían Enrique ni Gonzalo Rojas. Y nosotros tradujimos esos poemas y, por ejemplo, no hemos reclamado la autoría de eso, ¿ya? Te fijas, pero la familia siempre reclama todas las cosas más materiales, pero eso son un patrimonio, ¿ya? Y ahí él se refleja su estructura, es una autobiográfica, esa obra de Homer, y los poemas son los 5 poemas que él escribió para eso, ¿no? Y se conoce poco, ¿ya? Entonces, Mata igual, pero hay varios de los españoles, todo el grupo Tote, para empezar, ¿ya? Tote Manes, porque ella tiene el concepto de lo abstracto, entonces eso lo aprendí de ella, ¿ya? Y después hay un hilo también que es más largo, desde que lo escribimos al inicio, cuando nos pidieron ese libro de los geométricos y cinéticos. En la América Latina tuvo mucho, y en Chile también, ¿ya? Entonces hay un acervo ahí, ¿te fijas? Artístico que lo que pretendemos que recuperar con un nuevo grupo O sea, todo se va, hay muchos desafíos. Oye, Bernardo, ¿dónde la gente te puede ubicar hoy? ¿Tienes redes sociales, taller, donde te pueden ubicar o seguir? La red social es la magia del taller, ¿ya? La magia del taller. Sí, eso es donde más me ubican, ¿ya? Donde iba subiendo cosas, ¿ya? Pero son de las cosas que me interesan, pero pienso que vamos a dar ahora un cierto auge a eso con el tema de la exposición que queremos plantear del grupo que estamos. Que estás claro, porque la idea es crear un grupo
acá que después se transforme en latinoamericano y que podamos poner fuera de Chile con ese grupo. ¿Ya? Bueno, damos las gracias a Bernardo por esta conversación tan provechosa, tan linda, tan mágica, Bernardo. Gracias por mostrarnos tu trayectoria, que todavía nos queda mucho por conversar. Gracias por tu dedicación, porque siempre ha habido pasión en todo lo que has hecho y te ha movido siempre llevar el arte, la cultura a todas las personas. Les damos el más cordial saludo de despedida. Gracias por acompañarnos y les instamos a que sigan el trabajo, la obra de Bernardo Aedo Feliú. La verdad que se van a impactar, se van a maravillar y se van a sumergir en cada historia, en cada entrega que hay detrás de los artistas que la conocen. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo.